Del estado de bienestar al estado de los ciudadanos. La disputa de los bienes públicos. Fuente rebelión.org. Pluma, Ignacio Muro Benayas. Parte 3. Esa realidad ya no existe. De la homogeneidad se ha pasado a una multifragmentación del trabajo. Procesos, horarios, contratos, microtareas, trabajo en casa, que ha traído consigo la economía digital y debilitado a los sindicatos. Por otro lado, la globalización ha traído consigo la desfiscalización de las rentas altas y la minorización de los tipos efectivos a las grandes corporaciones y, como consecuencia, ha reducido la capacidad redistributiva del Estado. De un lado tenemos un modo de producción que genera una desigualdad primaria creciente en los centros de trabajo, potenciada por la desposesión de rentas que impone la oligopolización del poder y la captura de las instituciones a todos niveles. De otra, mengua la capacidad redistributiva del Estado, porque la progresividad fiscal solo es aplicable a los colectivos de rentas altas fiscalizables, procedentes del trabajo, nunca a élites económicas con múltiples formas de escapar del control fiscal. Y aún hay más razones por su imposible retorno. En los años 50, el gasto social del estado de bienestar era funcional al capitalismo para recuperar las tasas de ganancia, y hoy es concebido como algo disfuncional, una grasa de la que hay que desprenderse para dedicarle a otros fines que hagan más eficiente la musculatura productiva y aumentar los beneficios. En ello tiene mucho que ver la crisis demográfica y explica el empeño de las derechas económicas en vincular pensiones con una batalla intergeneracional. Efectivamente, con Estados Unidos y Europa recién salidas de la Segunda Guerra Mundial y en el pleno baby boom, delegar en el Estado tareas como las pensiones de los supervivientes de la contienda y la salud y educación de los niños y jóvenes era una inversión rentable para el futuro. Ahora ocurre lo contrario. La mejora de la tasa de ganancia requiere aprovecharse al máximo de los dos factores demográficos que caracterizan este momento. De un lado, de la llegada de inmigrantes suficientemente formados en origen para resolver las demandas del mercado de trabajo, a los que conviene poner trabas para su regularización, para alimentar un ejército de reserva precarizado. Las empresas se privan de gastar en formación y reclaman trabajadores just in time, con un perfil adecuado a sus demandas. De otro, es necesario desprenderse del sobrecoste que supone las pensiones crecientes de una población envejecida, un gasto social innecesario para el sistema productivo. La justicia social, entre comillas, justicia social, no entra en la ecuación mientras la rentabilidad de su privatización se convierte en la expresión máxima de la grasa superflua del Estado, junto a los sobrecostes de la transición medioambiental que prefieren negar. 2. La defensa o el retorno del estado de bienestar no es ni puede ser el objetivo para las nuevas generaciones. De lo expuesto se deduce una conclusión fundamental que afecta la lógica política. El estado de bienestar no solo fue el fruto de un equilibrio de fuerzas, sino que alimentó unos consensos entre capital y trabajo que los desequilibrios de poder actuales hacen imposibles. Si entendemos que el Estado y sus recursos ha sido el territorio en disputa y lo seguirá siendo aún más en la sociedad tecnológica,
podemos concluir que no habrá una idea compartida entre grandes corporaciones y ciudadanos de a pie sobre qué tipo de Estado necesitamos. No habrá en el horizonte inmediato un cambio que permita consensos universales. La polarización inducida desde una crispación de la ultraderecha plantea un horizonte de ganadores y perdedores, que refleja los desequilibrios de poder que ha traído consigo la desigualdad social. Si la realidad nos enseña que el estado de bienestar es cosa del pasado, habría que preguntarse qué sentido tiene referirse a él como algo que hay que defender o anhelarlo como objetivo. Si se trata de dibujar horizontes para las nuevas generaciones, no parece que su retorno, convertido en una especie de estación termini que ha colmado las aspiraciones de las generaciones del baby boom, sea hoy un horizonte entendible que concentre sus esperanzas de futuro, y mucho menos. Basta buscar en el diccionario los sinónimos de bienestar, como confort, holgura, abundancia, placer o felicidad, y rumiarlo con la mirada de los más jóvenes. Su realidad les dice que el estado de bienestar fue la batalla de sus abuelos, pero que no es más que una ficción, una causa perdida, una imagen idealizada y mitificada del pasado que no volverá, como tampoco hará el Imperio Español o las cruzadas. La izquierda y la derecha buscan en el pasado el futuro que no ofrecen. Es fácil deducir que presentárselo como permanente meta les llene de desconcierto, pues hace tiempo que lo sienten como un mito irreal, una ensoñación idealista de un paraíso perdido, como lo son los equilibrios que llevaron al consenso social y a los pactos de Estado cuando solo perciben crispación y polarización en todo el mundo. Lo peor es que del desconcierto se pasa fácilmente al rechazo, cuando la defensa de ese pasado mitificado, que no volverá, se acompaña de una mística forzada que lo convierte en un ideal. Pues mientras la realidad se muestre testaruda, es lógico que las alusiones permanentes a las bondades de estado de bienestar se interpreten como un artificio vacío, algo que suena a fraude o a engaño, que no tiene nada que ver con sus vidas y su futuro, un cuadro falso que repudian. El alejamiento de la idea del progreso es la consecuencia del desencanto y la falta de horizontes políticos. 3. Del estado del bienestar a estado de los ciudadanos. El momento exige alejarse de todo idealismo, superar la falsa conciencia y centrarse en la dura realidad y explicarla. Significa reconocer y denunciar que la pugna por el Estado ha sido y es la principal tensión del momento, porque en esta fase del capitalismo los poderosos necesitan todos los instrumentos a su alcance para fagocitar los bienes públicos para sus negocios privados. Para que esa esperanza empiece a latir pronto, hace falta dibujar un contorno del horizonte apetecido y ponerle nombre. Las luchas por los bienes públicos no deben hacerse en la defensa del estado de bienestar, sino de la construcción de un proyecto de futuro. La paradoja del momento se sustenta en el hecho de que cualquier reequilibrio que favorezca a las fuerzas democráticas pasa por hacer valer la consigna de ley y orden, que siempre fue la pantalla conservadora para reprimir el desorden de las fuerzas populares, y que ahora empieza a simbolizar justo lo contrario, la esperanza de un horizonte de igualdad y progreso frente al caos provocado por las élites.